En este caso, solo para destacar que así como a lo largo de esta sesión privilegiamos otros derechos, en este caso se privilegian los principios de legalidad y certeza que deben regir el proceso electoral, así como el de debido proceso y de ejecución. ¿Por qué? Como ya lo explicó la secretaria de Estudio y Cuenta, estamos en el caso del Partido de Acción Nacional y militantes de ese partido que alegan un mejor derecho respecto de los diputados postulados por el principio de representación proporcional. En este caso se establece en el proyecto, se concluye que sí se respetó la normatividad partidista y la convocatoria del procedimiento de selección interna, lo cual otorga certeza justamente a los actos jurídicos que derivaron de la decisión de selección de los candidatos finalmente seleccionados por el partido. En particular, y esto lo comparten varios de los proyectos que ya fueron ahora sentencias, ¿por qué? Porque estamos frente a los efectos o a la eficacia de la notificación por estrados. En la mayoría, o por lo menos en los estatutos del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática e incluso del Partido Revolucionario Institucional, hemos visto que sí está prevista esta notificación por estrados y asimismo la replican en sus convocatorias a fin de vincular a los participantes de esas convocatorias. Y esto puede tener un doble efecto: benéfico, porque permite que quienes están interesados puedan tener conocimiento de manera muy expedita de lo que se está resolviendo por los órganos partidistas, pero también negativa en el sentido de que muchas veces puede ser que no se esté cumpliendo con el objetivo de esa notificación. Entonces, los magistrados integrantes de este tribunal estamos al tanto de esa situación, nos preocupa justamente la eficacia de las notificaciones, pero en este sentido, en este proyecto en concreto, que ha dado cuenta la secretaria de manera exhaustiva, las actoras no acreditan justamente que dejaron de enterarse o que fueron diligentes para controvertir oportunamente el acto que impugnan, que es justamente un acto del órgano competente para definir los lugares del listado de representación proporcional de diputados de RP. En esa medida, las actoras omiten aportar a esas pruebas idóneas y que la notificación se les hubiera efectuado en fecha distinta. Por tanto, pues carecen de razón en cuanto a sus reclamos y se propone justamente confirmar la resolución impugnada sin dejar de lado que se estudia este proyecto también atendiendo a lo que se implementó en la reforma de junio de 2011 en el sentido de garantizar y respetar derechos humanos, en este caso, como ya dijimos, el debido proceso legal. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, doctor José Luis Ruiz. Presidente, buenas tardes a todos. Simplemente adelantar que estoy de acuerdo con los términos planteados en el proyecto y rescatar una tesis que está contenida en el desarrollo del mismo. En este procedimiento especial sancionador, como ya lo expuso la proyectista y el magistrado ponente, se trata de la denuncia de servidores públicos por su asistencia a un evento en un lugar público en esta ciudad de Jalapa. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la participación de estos servidores públicos fue en un día domingo, es decir, en un día inhábil. ¿Y por qué es relevante esta circunstancia? Porque haciendo un poco de historia de cómo se ha dado la regulación de cómo participan los servidores públicos en cuestiones políticas y de propaganda o de proselitismo político, debemos recordar que el primer criterio fue restrictivo, es decir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
estableció en una primera instancia que los servidores públicos no podían asistir porque rompían justamente el principio de imparcialidad y mucho menos hacer manifestaciones, ¿verdad? Entonces, esto quedaba de alguna manera en el primer criterio establecido que el servidor público sí podía pedir una licencia durante la semana, digamos, en un día hábil, para efectos justamente de poder concurrir a un acto proselitista. Y se estimó posteriormente en la jurisprudencia 14-2012 que esos actos de proselitismo en días hábiles no podían tener la participación, ni siquiera la presencia de los servidores públicos. Entonces, tenemos un cambio de criterio. En una primera parte, que sí era posible acudir en días hábiles siempre y cuando existiera una licencia o justificación que así lo permitiera para los servidores públicos, y el cambio de criterio tendente a proteger con mayor efectividad el principio de imparcialidad, que es que ni siquiera con esa licencia o ese permiso sin goce de sueldo puedan concurrir los servidores públicos en días hábiles. Entonces, en el proyecto se concluye que el evento y la participación de servidores públicos ocurrió en un día inhábil, y en aplicación de esta tesis que he comentado, de esta jurisprudencia, actos de proselitismo político, la sola asistencia de servidores públicos en días inhábiles, tales actos no está restringida en la ley. Entonces, bajo este argumento se concluye la inexistencia justamente de la conducta denunciada, y por tanto estoy de acuerdo con el sentido. Muchas gracias, magistrado Oliveros. Cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 74-2016, interpuesto por 3 ciudadanos del municipio de Orizaba e Ixhuatlancillo, Veracruz. En su demanda, los actores se autoadscriben o identifican como indígenas, sin que exista alguna probanza que indique algo diverso, razón por la cual gozan de una suplencia amplia en la formulación de sus agravios. Los actores impugnan un procedimiento plebiscitario o consulta popular, organizado y ejecutado por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, realizado para determinar si comerciantes indígenas del municipio de Ixhuatlancillo debían permanecer o no en el centro de Orizaba, realizando venta de productos y artesanías regionales. Derivado de una consulta informativa realizada al organismo público local electoral de Veracruz en relación con varias figuras de democracia directa, como el plebiscito o consulta popular, los actores adquirieron conocimiento de que los ayuntamientos del Estado solo tenían atribuciones para dar inicio al procedimiento de plebiscito, y que la organización, desarrollo y vigilancia del mismo es competencia exclusiva del organismo público local. Con base en lo informado, los actores comparecieron ante este tribunal para cuestionar la legalidad del procedimiento plebiscitario, aduciendo falta de certeza, pues se desconocían las bases de dicho procedimiento, se desconocía quiénes habían fungido como funcionarios de casilla y quién había declarado la validez del procedimiento. Además, también afirmaban falta de respuesta a varias peticiones formuladas por escrito al ayuntamiento responsable, con el propósito de conocer las bases de la convocatoria y de ser considerados como observadores electorales. En el proyecto se propone declarar la nulidad del procedimiento plebiscitario, denominado por la responsable consulta popular, debido a la falta de competencia o atribuciones legales del ayuntamiento para organizar, desarrollar, vigilar y declarar la validez del mismo. En efecto, en el proyecto se evidencia que el ayuntamiento realizó actos competencia del organismo público local, como son la impresión de boletas electorales, designación de funcionarios de casilla, ubicación de casillas, declaración de validez, entre otros. En la propuesta se precisa que conforme a la Constitución, Ley del Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular y el Código Electoral Local, la responsable carece de facultades para ejecutar esos actos, ya que son competencia del organismo público local. Sumado a lo expuesto, el procedimiento debe declararse nulo por las siguientes razones. Número 1. En términos del artículo 4º, último párrafo de la Ley del Plebiscito, el referéndum y el plebiscito no podrán celebrarse en años electorales, siendo un hecho notorio que actualmente está en pleno desarrollo un proceso electoral, por lo cual existe impedimento legal para ello. Segundo, el mismo artículo prescribe que la jornada electoral se debe celebrar en día domingo,
Sin embargo, en la especie, el ayuntamiento responsable acordó que debía celebrarse en 3 días, domingo 13, lunes 14 y martes 15 de marzo, lo cual en forma evidente es ilegal. 3. No se realizó campaña de promoción del voto. 4. La convocatoria, resultados y declaratoria de validez no fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado y en ningún otro sitio o forma que garantizara su conocimiento fehaciente. De modo especial, importa destacar lo relativo a la declaración de validez del procedimiento. Al respecto, como ya se dijo, acorde a los artículos 66, apartado A de la Constitución local y 4 de la Ley del Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular, este acto es competencia del OPLE. En la demanda, tal declaración es atribuida al Ayuntamiento de Orizaba, autoridad que fue requerida en 2 ocasiones consecutivas para que remitiera el documento donde constara tal acto, sin que haya dado cumplimiento a los requerimientos formulados. No obstante, obra una certificación del secretario habilitado por el Ayuntamiento, en la cual señala que el 17 de marzo de 2016, previo informe al secretario del Ayuntamiento y de un acta notarial en la que supuestamente se da fe del procedimiento de escrutinio y cómputo, el Ayuntamiento declaró válida la consulta ciudadana. Dicha constancia carece totalmente de fundamentos constitucionales y legales, y además, como en el caso de la convocatoria y demás actos hechos constar en documentales, omite notificar o publicitar los resultados, lo cual revela que los interesados no estuvieron en posibilidad de conocer con anticipación dicho acto y por ende no estuvieron en aptitud de controvertirlo. Por otro lado, la contumacia del Ayuntamiento en enviar la copia certificada de la declaratoria de validez constituye un indicio más de su falta de competencia e inclusive de la misma inexistencia de la supuesta declaración de validez. Acorde con esta síntesis, ningún acto emitido por autoridad incompetente puede surtir efectos jurídicos, por lo que se propone declarar la nulidad del procedimiento de plebiscito ejecutado por el Ayuntamiento de Orizaba. Finalmente, se dejan a salvo los derechos de los miembros de la comunidad indígena para que en coordinación con el organismo público local electoral valoren la posibilidad de llevar a cabo una consulta previa a efecto de que se respeten sus derechos. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Cedo la voz al magistrado doctor José Oliveros Cruz para efecto de que haga las precisiones que considere. Muchas gracias, señores magistrados. Bueno, un tema relevante sin duda, el de los derechos de las comunidades indígenas. Más en nuestro país, donde un porcentaje considerable tienen esta calidad. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha preocupado y ocupado de esto, de potenciar justamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México. Tan es así que recientemente emitió un acuerdo general para establecer una defensoría de estos derechos que permita justamente acabar con los impedimentos o los obstáculos que, dada su condición de grupo vulnerable, impiden el acceso a la justicia electoral. En esa medida, en esta ocasión, magistrados, tenemos el primer caso justamente donde nos vamos a ocupar de los derechos de las comunidades indígenas. Se trata de 3 ciudadanos que se identifican como miembros de una comunidad indígena que pretenden justamente tutelar derechos de la comunidad de Ixhuatlancillo. Me parece que está involucrado su derecho a la preservación de usos y costumbres que se constituyen como elementos de su misma identidad, además de perseguir que en los procedimientos democráticos se respeten los principios rectores en la materia electoral. Como se ve, subyace a la petición de estos ciudadanos el hecho de que se preserve también su cultura y la existencia de sus instituciones políticas, culturales, económicas y sociales. Todo ello justamente en sintonía con el artículo 1 del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En este sentido, la existencia y defensa de las instituciones propias de los pueblos indígenas y de sus formas de autogobierno y autoorganización conforman una parte integral de lo que significa ser un pueblo indígena
y es en gran medida lo que distingue a estos pueblos de otros sectores de la población nacional. Dicho esto, quiero decirles que en el proyecto se propone ocuparnos de qué debe entenderse por la competencia para organizar un plebiscito. Aquí el Ayuntamiento de Orizaba pretende no solo convocar al plebiscito para determinar si deben seguir vendiéndose artesanías en el centro histórico, sino que además lleva a cabo todas las etapas, o pretende llevar a cabo todas las etapas, como se dijo en la cuenta, con una serie de irregularidades evidentes que van a conducir a la máxima sanción en materia electoral y que podemos aplicar los tribunales electorales, que es la nulidad de pleno derecho del acto que se reclama. En esa medida, se establece en el proyecto que al hablar de competencia se hace referencia al conjunto de facultades o atribuciones previstas en sede normativa que delimitan la actuación de los distintos órganos que componen un Estado, los cuales solo pueden intervenir en aquellos asuntos en los que el ordenamiento correspondiente les reconozca dicha posibilidad. Es decir, tenemos el principio de legalidad, que es la piedra de toque sobre la que se construye el sistema democrático. En este caso, dadas las constancias y dada la actuación contumaz incluso del Ayuntamiento de Orizaba, estamos frente a una nulidad absoluta, la cual se genera cuando los actos jurídicos producen proporcionalmente sus efectos, hasta que de manera ordinaria un órgano jurisdiccional declara que debe anularse ese acto por inmiscuirse en un tema que no es de su competencia. Señores magistrados, también debo reconocer aquí las contribuciones que se hicieron por parte de las otras ponencias para enriquecer este proyecto y también establecer que debe de alguna manera hacerse patente en la sentencia que todos aquellos órganos del Estado veracruzano que tengan que ver con la ejecución primero de este fallo y la observancia de un futuro plebiscito, de un futuro ejercicio, deben también atender a la naturaleza de lo que se va a consultar a fin de salvaguardar y preservar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de manera eficaz y eficiente. Por eso es la propuesta, señores magistrados, en el sentido de declarar nulo el acto controvertido. Es cuanto. Muchas gracias, doctor José Luis. Bueno, para razonar mi voto, el cual anuncio que será a favor de los proyectos de la cuenta, y bueno, señalar que justamente estamos en el corolario de un proceso del Partido de la Revolución Democrática para la elección de sus candidatos a diputados locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Todos hemos sido testigos, incluso ha participado no solo desde el Tribunal Electoral, sino también la Sala Regional del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, para determinar justamente, en definitiva, quiénes deben ser los candidatos. Y esta polarización, como ya se señaló en la cuenta, tanto en el caso de nuestra sentencia emitida en el JS 53-2016 y su acumulado, en donde se estableció justamente por parte de la Sala Regional, al revisar nuestra sentencia y modificarla, que fuera el Comité Ejecutivo Nacional que se pronunciara sobre la lista de representación proporcional. También tuvo como consecuencia, en el caso de mayoría relativa, que es donde estamos ahorita conociendo, en estas dos candidatas, una de ellas también se registró por RP y también en ambos casos por mayoría relativa, en Camerino Z Mendoza y San Andrés Tuxtla. El 14 de abril también el Comité Ejecutivo Nacional ya decidió sobre estas candidaturas y en el proyecto se considera, desde mi perspectiva correctamente, que las actoras no impugnaron en tiempo y forma al estar vinculadas al procedimiento y en esa
medida debieron tener un actuar diligente en sintonía con la tesis de rubro notificación por estrados, requisito para su validez, porque aquí como se enteraron y como les notificaron del acto que pretenden reclamar de manera extemporánea, es justamente a través de los estrados electrónicos que están previstos en la normatividad intrapartidista. Señores magistrados, creo que el detalle aquí siempre ha sido tener constancia clara y fehaciente de que los justiciables sí se enteraron o estuvieron en actitud de enterarse de la resolución que les está afectando, y en esa medida, aplicando esta jurisprudencia que he citado, me parece que sí se actualiza la vinculación que las actoras tuvieron a su propio procedimiento interno, y del que debieron ser diligentes para conocer las actuaciones que también pudieran causarle perjuicio y con ello impugnar en tiempo. De esta manera, en el proyecto se concluye que las impugnaciones partidistas fueron rebasadas justamente por el acto del Comité Ejecutivo Nacional, y en esa medida pues se propone que se confirme los actos impugnados. Ese sería cuanto, señores magistrados. Muchas gracias. Pero sí debo hacer mención de que en la sesión pasada que resolvimos las apelaciones, precisamente también sobre registros de candidatos cuando participaron en procesos de partidos políticos, donde se aducía que estos actualizaban la restricción prevista en el artículo 57 del Código Electoral de Veracruz, me permití disentir en la medida que yo estimo que la interpretación sistemática y funcional de ese artículo en relación con el primero constitucional, el 23.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y así como los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimo que hay un deber jurídico, o que se advierte un deber jurídico en el 57 que tiene su correlativo en la facultad de la Autoridad Administrativa Electoral de exigir justamente el cumplimiento de esa obligación consistente en abstener, en que los posibles candidatos se abstengan de participar en dos procedimientos de selección interna partidista, porque desde incumplir con este deber jurídico se da la consecuencia jurídica de limitar su derecho de voto pasivo en este caso, y en esa medida estimo que la restricción podría, dependiendo de las circunstancias, si hay una violación a un principio rector, podría actualizar la negativa o la cancelación justamente del registro correspondiente. En esa medida, pues anunciaría que también en este caso emitiría un voto concurrente. Muchas gracias. Gracias, presidente. En este caso es el Partido del Trabajo el que está involucrado en una impugnación de sus militantes que reclaman la lista de representación proporcional. Como ya se explicó en la cuenta de manera exhaustiva, los vicios que aducen los inconformes, en realidad se trata de vicios que fueron superados por la designación directa que hace el partido. Ya en otros asuntos hemos dicho que es facultad de los partidos, en aplicación del derecho de autoorganización, decidir de manera definitiva quiénes son sus candidatos, y en el caso se cumplen o se analiza cómo se cumplieron esas circunstancias extraordinarias sobre las que ya ese tribunal y en general la jurisdicción electoral ya no puede intervenir. Ante esa decisión del partido político, que sin ser totalmente arbitraria, sí es discrecional, siempre y cuando se cumpla con las formalidades que establece su propia normatividad. En esa medida, señores magistrados, se estima en el proyecto que se justifica la designación directa que hace
el Partido del Trabajo respecto de la lista de diputados de representación proporcional en Veracruz, y en esa medida se propone confirmar el acto impugnado. Es cuanto. Muchas gracias.